chicos, como ya sabéis, el running últimamente está muy de moda y está en un completo auge. Bueno, pues yo os voy a hablar sobre algunas ideas y algunas dudas que os pueden surgir, sobre todo en este deporte. Bueno, en este vídeo os voy a hablar sobre 5 cosas. La primera es el tipo de pisada. La segunda es uno de los principales problemas que conlleva a lesiones. El tercero es la diferencia entre pie cabo y pie plano. La cuarta es 2 técnicas diferentes de carrera. Y por último os voy a hablar sobre la entrada del pie en la carrera. Anteriormente, el primer punto del que voy a hablar es el tipo de pisada. Si vosotros sois corredores habituales, en las carreras, amigos, compañeros de trabajo, siempre habréis oído hablar o alguna vez sobre si son pronadores, neutros, supinadores. Alguna de ellas seguro que os suena. Pues os voy a hablar un poco sobre ello. Corredores supinadores, pronadores o neutros no nos fijamos en la fase de apoyo del talón, sino en la fase de tracción, es decir, cuando hace la fuerza. En ella nos fijamos si la fuerza la hace con la parte exterior del pie, con la parte interior del pie o con la central, es decir, el neutro. Es decir, si la hace con la parte interna es el pronador, si la hace con la parte externa es el supinador y si la fuerza la hace con la parte central es un corredor neutro. Ejemplo. En esta zapatilla podemos encontrar que la suela está desgastada por el centro y un poco la parte interna. Por lo tanto, podemos decir que el sujeto es corredor neutro o tirando un poco hacia pronador. Posiblemente alguna vez hayas oído hablar de los corredores supinadores. Pues muy pocos de ellos lo son, ya que la mayoría de los corredores son pronadores. Esto se debe a que muchas personas tienen el pie cabo y por lo tanto el pie cabo es un pie inestable debido al arco plantar que se produce. Y al ser inestable hace que caemos hacia adentro en la carrera y por lo tanto pronemos. Algo que les ocurre a los pronadores es que en la carrera se les produce un valgo de rodilla, una rotación interna y una abducción de cadera. Es decir, las rodillas se le juntan hacia adentro y se le produce una rotación interna y abducción de cadera. En la sobrepronación, por lo tanto, esos movimientos son más exagerados. Y en cambio en la supinación se produce lo contrario, un valo de rodilla, es decir, que se le abren las rodillas y una rotación externa y abducción de cadera. Anteriormente, la sobrepronación era conocida como el principal enemigo de los corredores. Pero Haile, siendo uno de los mejores corredores fondistas y maratonianos, posee este tipo de pisada, la sobrepronación. Entonces, ¿podemos decir que la sobrepronación es una mala pisada para los corredores? Anteriormente, el principal enemigo era la sobrepronación, pero actualmente es el déficit de flexión dorsal de tobillo. Esto nos lleva a mayores momentos en flexores de rodilla, por lo que se produce un valgo de rodilla para compensarlo. En este tercer punto os voy a hablar sobre la diferencia entre pie plano y pie cabo. Y como he dicho anteriormente, el pie cabo lleva mayor inestabilidad y por lo tanto a la pronación, debido al arco plantar. Pero lo que nos vamos a fijar de estos pies no es en su estética, sino en su dinámica. Es decir, en cómo son de reactivos estos pies. Ya que, por ejemplo, Usain Bolt tiene unos pies planos y, como podemos observar, es uno de los corredores más rápidos del planeta. Con lo de pies reactivos nos referimos a la rapidez en la que cambia de fase excéntrica a concéntrica, es decir, el tiempo que pasa de la fase de frenado a la fase de tracción. En este punto os voy a hablar sobre 2 técnicas de carrera diferentes, las cuales las divido en función del ciclo estiramiento-acortamiento. Una de ellas es por eficiencia y la otra es por potencia. La carrera por eficiencia va de antepié a medio pie, es decir, de la parte delantera del pie a la parte media, aprovechando la energía elástica con ciclos estiramiento-acortamiento cortos. Este tipo de carrera la podemos encontrar en deportistas como Roger Federer. En cambio, la carrera por potencia implica mayormente a la musculatura del miembro inferior, con ciclos estiramiento-acortamiento más largos para producir mayor potencia en cada movimiento. Este tipo de carreras la podemos encontrar en otros deportistas como por ejemplo Rafa Nadal. Por último, os voy a hablar de la entrada del pie en la carrera. La entrada del pie debe ser con la parte media, nunca con el talón. ¿Por qué nunca hay que entrar con el talón? Por 2 razones. Una, porque es ineficaz, es decir, nos frena cada paso que damos. Y la segunda, porque es muy lesivo. Y es muy lesivo debido al gran impacto articular, ya que los tendones rotulianos y de Aquiles reciben
cargas de compresión, es decir, de fricción, y no cargas de tracción, que es para lo que están preparados, lo cual nos puede llevar a diferentes lesiones. Esto se ha demostrado con diferentes estudios, en los cuales han analizado a deportistas los cuales entraban con el talón y los que entraban con el antepié o la parte media, y la incidencia lesional que tenían cada uno. Y se ha demostrado que los corredores o deportistas que entraban con el talón sufrían mayores lesiones. Por último, os voy a poner un ejemplo. Si intentáis correr descalzos, veréis que el apoyo es con la parte media del pie, es decir, justo donde está el arco plantar. Y nunca entramos con el talón, debido a que nos hacemos daño y es muy difícil la carrera. Bueno, espero que este vídeo os haya servido para salir de dudas o inquietudes. Muchas gracias.